Bendecida mañana tengan cada uno de ustedes en este día, hoy 3 de mayo, pidiendo excusas por el retardo de mi devocional esta mañana, pero estoy elaborando material para un ayuno y que es de gran bendición. Ojalá algún día ustedes puedan también hacer un ayuno que es tan necesario para entrar a hablar de por qué cambiar es un mandamiento. Hoy continuamos con la segunda parte y siendo respaldados también por otro versículo bíblico. Con una palabra para el Espíritu le saluda a Jenny, continuando entonces a reconocer que hoy es necesario que renovemos la mente, que si bien es cierto dentro de las circunstancias que vivimos, es la facilidad de cómo cambiamos un estilo de pensamiento para que no incida en los sentimientos frente a decisiones que a veces tenemos que tomar. El versículo bíblico que nos respalda hoy está en Mateo 16:26. La palabra dice dos preguntas. Dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la palabra cambiar? Si nosotros realmente nos volcáramos de lleno hacia el Señor, si entendiéramos cuál es la obra de la cruz, si entendiéramos por qué es necesario avivar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, si creemos en un Dios de poder, en un Jesucristo que resucitó al tercer día, podemos cambiar. Nos dará el poder para cambiar nuestra vida, el poder para sacar los malos pensamientos y los sentimientos del corazón. Podemos ser llevados desde el más tenebroso abismo a poder llegar a ver la luz más maravillosa de Dios, la luz que Dios ha establecido y que como tal es el resplandor que hay en nuestro sentir, en nuestro vivir. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren arriesgarse a lo que hoy el devocional se llama cambiar para qué? Dice un versículo bíblico también, a cambio de ti entregaré hombres. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? En cambio, tú estás de acuerdo con que es necesario o no es necesario hacer un cambio, un alto en nuestro caminar, cambiar. A veces buscamos cambiar nuestras circunstancias físicas, pero no vemos la necesidad de cambiar nuestras circunstancias internas. Cómo poder permitir que sea la presencia del Espíritu el que cambie nuestra forma de pensar. Y al igual va a tratar con nuestras emociones y entonces no vamos a tener esa pugna que tiene la mente con el accionar, con el sentir. Debemos reconocer que nuestras costumbres pasadas y viejas formas de pensar no son compatibles con la nueva mentalidad de Dios, con la voluntad que Él quiere para nosotros, con lo que Él quiere que nosotros realmente tengamos. Cuando nosotros renovamos nuestra mente y nuestro espíritu, es cuando debemos dejar atrás todas aquellas cosas que nos han alejado de Dios. ¿No cree usted que ya es hora, es suficiente todo lo que, todo lo que se dedicó a caminar en el mundo, a ganarse en el mundo, a esclavizarse en el mundo y empezar a vivir una vida más en paz? Esa es la renovación de la mente y del espíritu, tener beneficios significativos para nuestra vida que son de bendición. Cuando nosotros podemos experimentar ese cambio real en nuestras emociones y en nuestras actitudes, cuando mostramos tener ese dominio propio, podemos encontrar la paz y la alegría en la presencia de su Espíritu puesto en nuestro ser. Independientemente a todas las circunstancias que nos rodean, ya nada nos vendrá a robar la paz. No es la paz que nos da el mundo, que es momentánea, que es por raticos. Esta paz es perdurable, es eterna, es para siempre. Así que la invitación es el para qué cambio, para que usted renueve su mente y su espíritu, es para que usted pueda tener decisiones sabias, pueda tener actuaciones bajo
el principio del amor para ayudar a los demás. Podemos ser una luz en el mundo oscuro y mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Eso era el sentir de lo que nos mostraba la palabra de Efesios. Pero, ¿cuántos de ustedes han tenido esa lucha? Una lucha de, por ejemplo, decir, yo necesito dedicar más tiempo a mis hijos, pero eso de decir no va a funcionar, porque usted no puede luchar contra sus sentimientos. Usted lo que debe cambiar es la forma de pensar acerca de sus hijos, acerca de su esposo, de su esposa, acerca de sus padres, acerca de su familia. Y cuando usted cambie esa forma de pensar hacia ellos, inmediatamente va a cambiar su forma de actuar. Déjeme, explicarle. Tú no eres lo que crees que eres, o más bien, lo que piensas que eres. Aquí la batalla para lidiar con esos defectos, con esos vacíos en tu vida que no te gustan, comienzan en tu mente. Si tú quieres cambiar algo en tu comportamiento o algo en tus emociones, comienza a someter la mente o tus pensamientos a la presencia del Espíritu. Y la voluntad para accionar los pensamientos también la da la presencia del Espíritu. Ese es un misterio mágico y maravilloso. Tenemos que venir ante el Señor y decirle, quiero renovar mi mente. Y mi mente se renueva cuando está involucrada la palabra del arrepentimiento. Sé que el arrepentimiento es una palabra turbia para mucha gente, porque la gente piensa que arrepentirse significa no querer hacer algo doloroso. Ellos piensan que de pronto un hombre que se para en una esquina, en una calle, con un aviso que dice, arrepiéntete, el mundo está a punto de terminar. No, el arrepentimiento no tiene nada que ver con tu comportamiento. Se trata de aprender a pensar de manera diferente. Arrepentirse significa simplemente hacer un giro mental. Es algo que haces en tu mente, no con tu comportamiento. Cambiar la forma en que piensas sí va a afectar tus emociones y cuando se afectan tus emociones se va a afectar tu comportamiento. Cuando yo me arrepiento, vuelvo de la culpa al perdón. Me perdono a sí mismo. Cambio esos días oscuros por días claros. Dejo de vivir ese infierno con el cual se ha vuelto la lucha en muchas familias. Y empiezo a ver la paz, el descanso. Cambio de una vida sin propósito a una vida con propósito. Paso de no tener de pronto una ilusión a tener una ilusión, a tener una motivación, a sentirme productivo. Paso de la frustración, ¿a dónde? A la libertad. Así que este es el tiempo, este es el tipo de cambio que necesitamos tener para el resto de nuestras vidas. Por eso es importante el pensar, ¿cambiar para qué? Cambiar tiene que volverse una necesidad. Si hay algo en este tiempo eh, que necesitamos, no es lo material, sino al contrario, lo espiritual. Lo que dicen muchos y cómo se mueve el mundo. Hoy vemos naciones empoderadas peleando, ¿por qué? Por el poder. Familias arruinadas después de la muerte de papá o mamá, luchando por el poder. Las relaciones matrimoniales viven compitiendo por quién lleva las riendas de la casa, por el poder. Así que el versículo que hoy nos ha respaldado nos está invitando o nos está enseñando, y es importante verlo, cómo la existencia de Jesús nos recuerda que la vida no se trata de acumular riquezas o de buscar la fama o de buscar el poder o de reconocer cuánta cerveza me tomé más que usted, cuánto viajé más que usted, cuánto disfruté más que usted, cuántas veces le fui infiel a mi pareja más que usted. O sea, no, de eso no se trata la vida. Esas cosas son temporales, son pasajeras, son perecederas y siempre
queda un sinsabor en nuestro actuar, en nuestro accionar, queda ese remordimiento en la conciencia, ese guayabo emocional, podríamos decirlo. Entonces, si vemos que eso no es lo que nos da la verdadera felicidad, ni la paz interior que anhelamos, entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para cambiar? El alma es eterna y tiene un valor incalculable. El alma usted debe cuidarla, debe saber alimentarla, debe protegerla del pecado, debe protegerla de la corrupción. Si perdemos nuestra alma, perdemos nuestra esencia, nuestra identidad como hijos de Dios y nuestro propósito en la vida. ¿Cómo entonces puedes tú aplicar este Mateo 16:26 que le está invitando esta mañana a que reflexione sobre sus prioridades y sobre sus motivaciones? Deje de luchar, no descuide su vida espiritual, deje esa vida mundana a la cual cree usted que es lo mejor que ha tenido. Eso no es lo importante. Recuerde algo. Nuestros recursos son limitados y debemos saberlos utilizar sabiamente para poder invertir en lo que realmente es importante en nuestra vida. Debemos buscar la verdadera felicidad que proviene de tener la paz con Dios y de vivir su voluntad. Así que si usted hoy se pregunta cambiar para qué, desde la oportunidad de experimentar el para qué, allí encontrará la respuesta. Allí podrá saber que los grandes éxitos en la vida, nada los puede sustituir la satisfacción de poder estar en paz con Dios y de vivir una vida plena según su voluntad. Ese es el primer llamado, el principal. Esta vida, estamos llamados en esta vida para amar, para servir a Dios y para servir a nuestros semejantes. Cultive una vida de fe y de devoción. No, no se aleje de la verdadera felicidad que proviene de Dios. Así que si a usted le importa en este momento lo que le está enseñando la palabra de Dios, recuerde que valorar nuestra alma está por encima de todas las cosas y de buscar la verdadera felicidad que proviene de la paz de Dios. Que este versículo nos inspire a reflexionar sobre nuestras prioridades y motivaciones y a buscar una vida de entrega y de dedicación al que le dio por primera vez que usted conoce realmente la vida, al que lo apartó desde antes de que usted estuviera en el vientre de su madre. Entonces, recuerde, solo en Dios, solo para Dios y en Dios hacemos una vida llena de bendición. Vale la pena cambiar. Bendiciones.